El siguiente programa puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Jaime Cruz, traductor del libro Preparación de los deportistas de alto rendimiento, bases generales del sistema de preparación de los deportistas. Profesor, ¿quién es Vladimir Platonov y por qué traducir su obra? Yo estudié allá en la Unión Soviética a través de una beca que me conseguí a través de ICETES. Y en los años de estudiante de pregrado y de doctorado que realicé allá, el profesor Platonov, en primera instancia fue vicerrector de investigaciones del Instituto Estatal de Cultura Física y Deportes de Kiev y posteriormente le asumió la rectoría de ese instituto. En los años 90 del siglo pasado, 92-93, donde ocurre esa crisis del sistema soviético, donde los países se separan, entonces hubo una gran cantidad de cambios que involucraron lo académico y el instituto que él dirigía en calidad de rector pasó a llamarse Universidad Estatal de Educación Física y Deportes de Ucrania. Es decir, le dieron como un énfasis mucho más amplio. Antes era Kiev, la capital, y ahora es de Ucrania. Él es una persona muy reconocida, es un teórico, no es un entrenador, eso es bueno clarificarlo. Él lo que hace son investigaciones con deportistas de alto nivel para luego darle esa información a los entrenadores con el objetivo de mejorar todo el proceso que tiene que ver con el entrenamiento deportivo. El profesor Platonov tiene una gran producción intelectual, es el autor de más de 300 trabajos de investigación, tiene también una gran cantidad de libros, muchos de los cuales han sido traducidos al búlgaro, al alemán, al inglés, al español, al portugués. El profesor Platonov es doctor en ciencias pedagógicas. En un segundo momento fue miembro pleno de la Academia de Ciencias de Ucrania. También fue vicepresidente del Comité Olímpico Internacional de Ucrania. En la investigación de este libro se toman diversas áreas del conocimiento. ¿Cuáles son estas áreas y por qué se estudian? El profesor Platonov se ha dedicado a estudiar sobre todo los aspectos biológicos de todo el proceso que tiene que ver con el entrenamiento deportivo. En su gran historial vemos que hay investigaciones de tipo fisiológico, investigaciones de tipo bioquímico, y todo eso con el propósito de fundamentar de una manera científica todos los principios pedagógicos que rigen el proceso del entrenamiento deportivo. ¿Cuáles son las experiencias que Platonov toma como base para esta investigación? El profesor Platonov, a través de sus investigaciones, trata de explicar los mecanismos de adaptación en el mundo del deporte. Usted sabe que la adaptación es un mecanismo biológico supremamente importante y tiene que ver con la capacidad del humano o del organismo humano o de los organismos en general de reaccionar a los estímulos con nuevos niveles de estabilidad psicofuncional. Entonces lo que hace es someter a estos entrenamientos a grandes cargas, que es lo que caracteriza el deporte de alto rendimiento, hacer las evaluaciones respectivas, hacer las mediciones antropométricas, las reacciones de la bioquímica sanguínea, del sistema cardiovascular, y son unas investigaciones de equipos integrales donde están los médicos, están los pedagogos de entrenadores, están los psicólogos, están los fisiólogos, los bioquímicos. Entonces él siempre formó parte de esos grupos en este tipo de investigaciones. ¿Qué desarrollos teóricos y qué autores toma como base para los desarrollos de esta investigación? Bueno, él se basa en primer lugar en muchos autores soviéticos. Cuando él se dedica a trabajar lo de la investigación, pues lógicamente que ahí él cita obligatoriamente a Hans Selye, que fue el
primer científico canadiense que utilizó el concepto de estrés para relacionarlo con los procesos de adaptación. Cita a científicos alemanes, y en el último libro que yo tuve la oportunidad de leer tenía muchas citas de autores norteamericanos y lógicamente autores fisiólogos de la categoría de Astrand, que es sueco, de la categoría de Voss, que es americano. ¿Cómo se han evidenciado los resultados de estas investigaciones en el rendimiento deportivo? Tiene como propósito, digamos, fundamentar de manera científica sobre todo los principios pedagógicos que rigen el proceso del entrenamiento deportivo. Por ejemplo, el principio que tiene que ver con la sistematización, el principio que tiene que ver con la reversibilidad de los efectos. Entonces esas investigaciones se traducen, entre comillas, ya al lenguaje pedagógico, y eso es lo que se le da al entrenador para que él mejore todo el proceso del entrenamiento deportivo. ¿Qué importancia tiene para el deporte de alto rendimiento los estudios de adaptación? Bueno, la adaptación es un mecanismo biológico responsable de la evolución histórica de la materia viva. La capacidad que tenemos todos los organismos de reaccionar a los estímulos con nuevos niveles de estabilidad psicofuncional. En el mundo del deporte, el estímulo es el ejercicio físico. El ejercicio físico o la carga física que le llaman, con sus parámetros, volumen, intensidad, número de series, número de repeticiones. Y para que se produzca el efecto, de eso habló el profesor Platono, él diferencia dos tipos de adaptación. Una adaptación que él denomina adaptación operativa, que tiene efectos inmediatos e involucra solo la parte funcional, y una adaptación crónica que tiene efectos permanentes e involucra, además de lo funcional, la parte morfológica. Cuando una persona se activa, pasa de caminar a trotar o de trotar a correr, pues todos sentimos que el corazón late más deprisa y que los pulmones ventilan una mayor cantidad de aire. Esa es una adaptación operativa que tiene efectos inmediatos y que involucra solo lo funcional. Ahora, cuando el entrenamiento se realiza de una manera sistemática, entonces ya se produce el segundo tipo de adaptación. Involucra ya la forma, el aspecto morfológico del órgano que es sometido, digamos, a esa influencia de la carga física. Entonces se presenta una reestructuración en ese órgano, en concreto el órgano se hipertrofia, se agranda. Y mientras el estímulo esté accionando sobre ese órgano, pues va, y todo el organismo tomado como un todo, pues está en capacidad cada vez de soportar una mayor cantidad de trabajo, que es lo que caracteriza al deporte de alto rendimiento. Habitabilidad terrestre y diseño. Ensayo sobre el sentido de lo natural, lo cultural y lo social en la práctica académica y profesional de la arquitectura. Autor Harold Martínez Espinal. Este libro discurre a través de una serie de temas relativos a la crítica situación de diseño y sus valores en la enseñanza y la práctica, cimentados todavía en paradigmas que evidencian una completa decadencia. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Los conceptos de la estética posmoderna, una aproximación analítica. Autora Irina Vázquez Sánchez. Muchas dudas invaden al espectador del arte de hoy. Lo que antes era válido, hoy resulta obsoleto. Unos se preguntan si aquello se puede llamar arte, mientras otros simplemente declaran su muerte. Pero con la disolución de sus límites, el arte no desaparece. No se trata del fin del arte, sino del fracaso de las viejas doctrinas que pretenden explicarlo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Qué estrategias se plantean para la adaptación de los tejidos óseos y conectivos? En el organismo todo es importante, pero estos son los tejidos, sobre todo el óseo, más conservadores, es decir, los que menos influencia reciben con respecto a la carga física. Y ahí en los trabajos del profesor Platono se evidencia que aún el tejido óseo, que es tan conservador, tan compacto, ahí también se presentan cambios en la histología del tejido. Pero si somos un poquito más amplios, pues lógicamente que en los sistemas cardiovascular, en los sistemas sanguíneos, en el sistema respiratorio, en el sistema muscular, es donde más se realizan los diferentes cambios adaptativos, dependiendo lógicamente del tipo de deporte. Podemos hablar, según el profesor Platón, del principio de la especificidad, es decir, los cambios que se presentan en el organismo dependen del tipo de ejercicio. Por eso es que el biotipo de un atleta velocista es diferente al biotipo de un atleta fondista y diferente es al biotipo de un levantador de pesas, porque la carga que ellos reciben es diferente. Entonces, por ejemplo, en el atleta fondista no se presenta una hipertrofia muscular. Usted nunca ve un atleta fondista supermusculoso, eso sería contraproducente. ¿Qué sucede en el corazón de estos deportistas o ese tipo de carga que se realiza durante todos los días, durante bastante tiempo? Produce un agrandamiento del corazón, produce un aumento del volumen circulante de sangre. En los músculos y en el corazón produce una mayor cantidad de capilares. Es decir, se crean todas las condiciones para tener un corazón propulsor poderoso, una gran cantidad de sangre y una musculatura no hipertrofiada, no desarrollada, y eso hace que el músculo tenga una gran cantidad de nutrientes y oxígeno para poder soportar ese tipo de trabajo, es decir, muchas horas como el ciclista, pues dándole y dándole y dándole. Cosa contraria con el pesista. El pesista, como trabaja otro tipo de ejercicio que es la sobrecarga, ahí el músculo sí reacciona a ese tipo de estímulo agrandándose, es decir, hipertrofiándose. Y lo mismo sucede con cada deporte, el ejercicio es específico y la respuesta del organismo también es específica. ¿Cuál es la relación entre los procesos de adaptación y estrés? Hay que diferenciar el vocablo estrés de otro vocablo que es distrés, porque la gente asocia a veces estrés como algo malo, no, el estrés se requiere, y sobre todo en el mundo del deporte, si el deportista no se estresa, pues simplemente no se van a presentar esos cambios que hemos hablado de efectos permanentes, de cambios en la estructura de los órganos. El primero que habló de estrés en el mundo de la ciencia, no relacionado con el aspecto deportivo, fue Hans Selye. Hans Selye trabajó con animales, no con humanos, por allá en el año 1936. Y él habló de un síndrome adaptativo general, que Platón lo relaciona muy bien con el mundo del deporte. Selye decía que en ese proceso adaptativo se presentan tres fases o etapas. Una fase que es la fase de alarma, donde al sentir la influencia del estímulo, el organismo empieza a movilizar todas sus fuerzas, todas sus reservas. Esa fase de alarma tiene relación con lo que habla Platón de la adaptación operativa, un corazón latiendo más deprisa, unos pulmones ventilando una mayor cantidad de aire. Si el organismo logra adaptarse, entonces ya viene una fase de estabilización o de adaptación.
Esa fase Platón la relaciona con esa adaptación crónica del cual ya hablamos. Pero en el supuesto caso de que el organismo no logra adaptarse, viene la tercera fase, que él la denominó el agotamiento. En esas circunstancias el animal enferma, en el mejor de los casos, y en el peor incluso puede llegar a fallecer. Esa etapa la asocia Platón con el sobreentrenamiento, vocablo que utilizan los entrenadores, o con el vocablo sobrefatiga que utilizan los fisiólogos. Uno de los consejos del profesor Platón es que nunca se debe llegar a esa fase de agotamiento, porque eso es contraproducente. El deporte busca mejorar los resultados, pero cuando el entrenador es ético, pues lógicamente tiene que estar cuidando la salud del deportista. Lógicamente que a ese nivel no siempre eso ocurre. ¿Por qué ocurre esta sobrefatiga o este sobreentrenamiento? Cuando las cargas que se aplican están por encima de las posibilidades funcionales del deportista, pues ocurre esa fatiga, digamos, de tipo patológico. Cuando se forzan los procesos, y una señal inequívoca es que son muy buenos a nivel juvenil, pero cuando ya pasan a mayores, ya esos juveniles desaparecen muy rápidamente porque fueron forjados pues, a lograr altos resultados en una época donde no se espera, hay que darles más tiempo. Cuando no se respeta, digamos, la carga del trabajo, el descanso, la recuperación, que también es importante, y Platón hace mucho énfasis en la recuperación y en la fatiga. Si no hay una ayuda médica especializada, pues realmente un deportista eso no solo se puede perder, sino que se le puede estar dañando su estado de salud. Hay que decir que el deporte de rendimiento en las condiciones actuales es sui generis. No es ningún caso en la naturaleza lo que se observa en el deporte de alto rendimiento, ni en casos de animales tan poderosos como el león o los ñubes, los búfalos. Los animales, en el caso del león, por ejemplo, de 24 horas, ellos dormitan 22 y solo se paran cuando necesitan comer, cuando necesitan buscar su alimento. En el caso de los herbívoros, ellos pasan tranquilamente y no van a correr a no ser que venga el depredador por ellos. En cambio, en el mundo del deporte de alto rendimiento es todos los días, óigame bien. Esa gente está entrenando 6 y 7 horas diarias, 7 días de la semana, 12 meses del año, en ciclos olímpicos que son de 4 años. Entonces, ¿hasta qué punto esos estímulos tan grandes, esas que producen ese estrés tan grande, puede ser beneficioso para la salud? Es un interrogante grande. Yo soy un poco dudoso de eso, porque como te digo, no existe en la naturaleza algo comparado con lo que sucede con los deportistas de alto rendimiento. Pareciera, ese también es un punto de vista del profesor Platón, que las posibilidades funcionales de los atletas de alto rendimiento ya llegó a su tope. Es decir, usted no puede trabajar más de 7 días a la semana porque hay solo 7 días. Usted no puede trabajar más de 12 meses al año porque solo son 12 meses. Lo único, y en un momento determinado se presentó, es aumentar la cantidad de horas diarias, porque son 24 horas. Y si hubo un momento en la década de los 60, 70, donde hubo un aumento muy significativo de los resultados deportivos, donde pareciera que el propósito era esa. Bueno, esa es la única reserva que tenemos, ya no 2 horas, sino 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, entonces podría ser 15, 20 horas, pero realmente Platón es de los que dice que ese camino no es, y que es mejor seguir trabajando con la misma cantidad que se tiene, pero mejorar todo lo que tiene que ver con los procesos de la fatiga y con los procesos de la recuperación. ¿Para quién está dirigido este libro? Pues va dirigido en primera instancia a nuestros estudiantes, a los estudiantes de educación física y deporte, pero lógicamente los estudiantes de medicina, los estudiantes de fisioterapia, de otras instituciones. Uno puede haber estudiado en Rusia y saber algo de ruso, pero yo no me atrevería a traducir un libro de ingeniería. Entonces el esfuerzo que se hizo de poner como a tono toda la productividad de él es un esfuerzo que los estudiantes deben de saber aprovechar, porque pues ahí realmente está lo último, pues lo más moderno y lo último en todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte. El puerto, memoria gráfica de Buenaventura. Autor Fabio Martín. En el año de 1938, durante el gobierno del presidente Eduardo Santos Montejo,
un grupo de amigos que reunían en un pequeño café de Buenaventura decidieron fundar el periódico El Puerto. A partir de este momento, la publicación comenzó una interlocución con los gremios de la ciudad, con el sector político y con la ciudadanía en general. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La piel en pena. Autor Hernando Urriago Benítez. En los poemas de La piel en pena, la palabra poética se muestra minada, cuando no en perenne agonía, por un sentimiento de derrota, signo esencial del poeta moderno, heredero de la tradición a la intemperie. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Bueno, soy profesor titular de la Universidad del Valle. Me gradué en el Colegio San Luis Gonzaga y luego a través de una beca del ICT me fui para Ucrania. Allá hice el pregrado en licenciatura en Educación Física y posteriormente hice el doctorado en Ciencias Pedagógicas con énfasis en Fisiología. Algo que nos marcó a muchos jóvenes de la época fueron los Juegos Panamericanos de Cali que se realizaron en el año 1971. Ya que después de estos juegos pues hubo un verdadero boom y todos los muchachos, yo me acuerdo, empezaron a correr, a saltar, a hacer gimnasia, a hacer natación y yo tuve la posibilidad, yo tenía en ese entonces como 13, 14 años, de ver pues los saltadores de garrocha, me enamoré de esa disciplina y después de finalizados los Juegos Panamericanos empecé a practicar el salto con garrocha. Yo me inicié y al año ya estaba yo participando en un campeonato nacional prejuvenil y juvenil que se realizó en Antioquia. En ese campeonato yo obtuve la medalla de plata. Al año siguiente el campeonato nacional de atletismo fue aquí en Cali. Y ahí fue cuando yo impuse un récord nacional, nuevo récord nacional juvenil,
y fue también récord suramericano a nivel juvenil. No, pues uno se siente muy feliz realmente porque pues, se ve que está progresando, de que no en vano está, digamos, practicando su deporte, de tal manera de que me sentí muy a gusto el día que me coroné campeón a nivel nacional. Cuando yo llegué a la Unión Soviética, pues mis intereses realmente cambiaron. Yo no seguí por el mundo del deporte como practicante, sino que me dediqué más bien al estudio porque el objetivo mío era, una vez finalizada la licenciatura, culminar mis estudios de doctorado. Siempre me llamó la atención la parte biológica de todo lo que tiene que ver con el proceso del entrenamiento deportivo, es decir, la fisiología. Lo que es Moscú, Leningrado y Kiev eran las tres principales ciudades de la Unión Soviética, pues ahí estaban radicados prácticamente todos los deportistas que conformaban los equipos olímpicos de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, en el instituto donde yo me eduqué, uno tenía la posibilidad de interactuar o de ver estas personas, entrenadores de altísimo prestigio y deportistas de altísimo prestigio también. Bueno, yo laboro en el Departamento de Educación Física y Deportes de la Universidad del Valle. Hay otros colegas que también hacen su aporte valioso. Estamos pues simplemente formando futuras generaciones en todo lo que tiene que ver con el deporte, la recreación y la educación física. Canal Universitario presentó el anterior programa.